Hola a todos, soy Blas Subiela y seré vuestro profesor de las dos próximas materias, ambas relacionadas con la comunicación de crisis. En concreto, vamos a comenzar con la materia titulada La prevención en las crisis. Esta materia representa 2 créditos del programa y supone unas 50 horas de trabajo por vuestra parte. Será evaluada a partir de un examen que se realizará en la misma plataforma del campus virtual, un pequeño trabajo de análisis y vuestra participación en el foro. Antes de comenzar a presentar los contenidos de esta unidad, me gustaría invitaros a hacer una reflexión. Seguro que todos identificáis la escena de la diapositiva. Es el naufragio del Titanic, el buque más avanzado de su tiempo, un buque presentado como insumergible y con unos altos estándares de confort y prestaciones. Sin embargo, se hundió. Y es famoso porque, entre otras cosas, no equipaba suficientes botes salvavidas para todo el pasaje embarcado. Esto hoy día nos parece un disparate. ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurre? Sin embargo, la mayoría de organizaciones en la actualidad navegan sin una correcta prevención de las posibles crisis en las que pueden verse envueltas. Y esto no nos parece tan descabellado, ¿verdad? Al final volveremos al caso del Titanic. De momento nos quedamos con esta reflexión y paso a presentar de forma muy breve los contenidos de esta materia. Antes de nada, es imprescindible definir bien qué es una crisis y cuál es el lugar que debe ocupar la comunicación en su gestión. A continuación, definiremos las directrices básicas de la comunicación de crisis. En el tercer epígrafe descenderemos al detalle técnico y estratégico de la prevención y acabaremos definiendo las fases en las que una crisis suele desarrollarse. Aunque en los apuntes están disponibles otras definiciones más completas de crisis, esta que veis aquí es, bajo mi punto de vista, la más acertada, porque desde el punto de vista de la comunicación, toda crisis tendrá un reflejo en la reputación de la organización. De lo que se trata es de que ese reflejo sea positivo o al menos que no sea negativo. La casuística a la hora de definir los tipos de crisis es también muy amplia y en los apuntes se pueden encontrar diversas clasificaciones. Sin embargo, la más clara desde mi punto de vista es la que hace referencia a las causas que provocan una crisis y atiende a 2 criterios: el origen de las mismas, internas o externas, y las posibilidades de prever dichas causas. Aunque nuestra tarea a lo largo del máster es insistir y convencer de la importancia y del valor de la comunicación en las organizaciones, es imprescindible establecer aquí los límites de la comunicación en la gestión de crisis. Porque la comunicación se debe realizar siempre sobre realidades, aunque sean realidades emocionales. De ahí que en una crisis sea imprescindible la gestión que se realice de la misma a nivel técnico, político, comercial, etc. La comunicación no puede resolver por sí sola una situación de crisis. Sin embargo, sí debe ser tenida como una herramienta imprescindible para que la reputación de la organización no se vea perjudicada por dicha crisis. Hasta tal punto debe ser importante la comunicación de crisis que la posición del DIRCOM, en estos casos más que nunca, debe ser junto a la alta dirección, porque el DIRCOM debe conseguir que de la gestión técnica se genere información veraz y puntual, de modo que se evite la proliferación de rumores, que siempre serán mucho más perjudiciales para la organización que la información que la propia organización sea capaz de proporcionar. Estas son las 2 grandes directrices de la comunicación de crisis: proporcionar información veraz y de la forma más ágil posible para que dicha información no proceda de otras fuentes que la organización no controla y que muy probablemente darían lugar a rumores. Además, por último, también es imprescindible identificar a los públicos prioritarios de la crisis para elaborar mensajes específicos para ellos. Aunque estos 3 principios son comúnmente aceptados como directrices para la comunicación de crisis, creo que deberían exceder el ámbito estricto de la crisis y convertirse simplemente en principios básicos para la comunicación corporativa. Porque si la comunicación corporativa se caracteriza por estas 3 directrices en periodos de actividad normal, las relaciones que se habrán establecido con todos los públicos serán de confianza y, por lo tanto, la información que la organización proporcione en la situación crítica será tomada por válida. Aunque todos los contenidos de esta unidad giran en torno a la prevención de la crisis, aquí destacamos en primer lugar una técnica para la prevención de situaciones críticas y en segundo lugar una actitud. Empecemos por la técnica denominada Issues Management, que consiste básicamente
en que la organización tenga un papel activo en la identificación y prevención de cuestiones que puedan dificultar su desempeño en el mercado, ya sea a nivel político, social, empresarial, de modo que pueda reaccionar con antelación y preparar una respuesta adecuada. Desde un punto de vista concreto, la técnica del Crisis Impact Value ayudará a valorar la importancia de cada una de las situaciones críticas a la que la organización pueda enfrentarse. Esta técnica será desarrollada en detalle en la próxima unidad. Desde un punto de vista más global, la mejor prevención de una crisis se basa en que la organización sea transparente en su forma de actuar en la sociedad. Un ejemplo reciente, el pozo alimentación. No ser transparente no va a ser una opción en la sociedad actual. Cerramos este tema introductorio con la gestión del tiempo en una crisis. Toda crisis pasa por las 4 fases que ves en pantalla. De lo que se trata desde el punto de vista de la gestión técnica y de la comunicación es que la fase aguda sea lo más breve posible y la fase crónica se cierre con una respuesta satisfactoria a los afectados directos y a la sociedad en general. Para la evaluación de estas cuestiones está precisamente la que denominamos postcrisis. Tras el hundimiento del Titanic, la legislación internacional sobre seguridad en el mar se adaptó para que nunca más volviese a ocurrir una tragedia como la del gigante transatlántico. Hoy día, todos los buques, tanto de pasaje como de carga, disponen de botes de salvamento suficientes para todo el pasaje y la tripulación. Aún así, los naufragios siguen ocurriendo, porque hay crisis que son, como hemos visto, inevitables. Sin embargo, la prevención ha conseguido reducir de forma drástica el número de víctimas. ¿Qué tal si aplicamos principios similares en nuestras organizaciones? Muchas gracias por vuestra atención, espero que estos contenidos os hayan resultado interesantes y de utilidad. Nos vemos en el próximo módulo y en las videoconferencias anunciadas en el campus.